Buenas noches, en esta ocasión vamos a retomar lo que son las tutorías. Corresponde la tutoría número 6, tutoría de repaso con respecto a lo que es la unidad 6, introducción a las matrices. En esta ocasión vamos a estar viendo algunos tipos de matrices especiales que vamos a ir conociendo a medida vayamos avanzando y las operaciones que podemos estar realizando con cada uno de ellos. Vamos a ver la definición y la notación de una matriz, las operaciones que podemos realizar con las matrices, como son la suma y el producto. A partir de la suma y el producto se pueden hacer otras operaciones, realizar multiplicación de una matriz por un escalar. Podemos hacer la resta de matrices haciendo uso de una suma de matrices, así como lo que son las matrices booleanas, que va a ser un tema que les va a interesar bastante, ya que lo van a estar ocupando a lo largo de su carrera. Bien. Como uno de los avisos tenemos lo que es como aviso tenemos lo que es que para el día sábado tenemos la tutoría número 6, la última tutoría, y posiblemente el 31 de enero sea el parcial 2. Entonces solo nos está quedando ya lo que es el parcial. La hora que vamos a estar desarrollando lo que es la autoevaluación 4 y la tarea 4 que ya está en plataforma. Entonces esas son las actividades que van faltando y el parcial que posiblemente no se tiene una fecha segura, pero posiblemente sea el 31 de este mes. Bien, como no hay nadie, vamos a omitir la parte de sondeo de lectura y vamos a pasar a revisar el material. Tenemos la definición de lo que es una matriz. Una matriz es un arreglo de tamaño M por N, rectangular, que tiene como entradas números reales distribuidos en lo que son M filas o renglones, como nosotros le queramos llamar estos, son las filas o renglones, y N columnas. Las columnas son estas de acá, las que van para abajo. Entonces eso es la definición de una matriz. Luego, si nos fijamos, tienen como entradas a sub 1, a sub 1, 2 y así sucesivamente. Estas entradas lo que nos está diciendo es que este elemento corresponde a la fila 1, columna 1, es decir, el primer elemento que vamos a estar teniendo nosotros. Esta entrada corresponde a la fila 2, columna J, es decir, en esa posición lo vamos a estar colocando. Bien, eso es con respecto a la definición de lo que es una matriz. Luego tenemos que el tamaño de la matriz es M por N. Se escribe de esta forma y se lee M por N. Las matrices se van a estar representando siempre con letras mayúsculas. Las letras mayúsculas las vamos a reservar para denotar o representar una matriz, mientras que las letras minúsculas correspondientes a la respectiva letra mayúscula que estemos usando nos va a servir para denotar lo que es la entrada de esa matriz. Por ejemplo, si yo digo, en este caso, la matriz va a ser una matriz A, mayúscula, por cierto. Aquí vamos a tener que A es nuestra matriz, porque las entradas que tenemos son con la letra minúscula. Si hubiera sido letra minúscula,
minúscula, B, por ejemplo, o M, así hubiésemos denotado nuestra matriz. Entonces eso es de tenerlo presente. Y como les decía, el tamaño, lo otro es que para denotar el tamaño de una matriz se escribe de esta forma, donde esto que nos está diciendo, esta parte de acá nos está diciendo que nosotros tenemos una matriz de tamaño M por N, donde sus entradas son números reales que vienen de esta forma. Es decir, si a nosotros nos dicen que tenemos una matriz A de A sub i j, entradas A sub i j, de 3 por 2, me está diciendo que mi matriz es de la forma A sub 1, 1, A sub 1, 2, 2 columnas y 3 filas. A sub 2, 1, A sub 2, 2, y la última, A sub 3, 1, A sub 3, 2. Entonces, esta es mi matriz. Si a nosotros nos dice, van a construir una matriz de tanto por tanto y las entradas son estas, entonces nosotros vamos a estar llamando así o denotando de esa forma nuestra matriz. Muy bien. Y por ejemplo, si yo digo que tengo la matriz 2, 3, 4, 1, menos 1 y 0, puedo decir que esta es una matriz de 2 por 3, donde este 2 me indica que son las filas o renglones y este 3 me indica que son las columnas. Una fila, segunda fila. Esta es columna 1, columna 2 y esta es mi columna 3. Entonces eso es lo que hacemos nosotros para simplificar. Si nos piden el orden de una matriz, contamos, o el tamaño, perdón, de una matriz, venimos nosotros, contamos cuántas filas tiene y cuántas columnas y de ahí sale qué tamaño tiene la matriz con la que estamos trabajando. Bien. Posteriormente, tenemos la matriz fila y la matriz columna. Una matriz fila es simplemente lo que es un renglón o una fila horizontal. Y sus entradas son estas. Esta denota una matriz fila. Y el tamaño de ella es de 1 por K. Porque solo tenemos una fila y tenemos un renglón, 2 renglones, 3 renglones, hasta el késimo renglón. Igual corresponde para la matriz columna. Una matriz columna, vamos a tener solamente una columna y
filas. Entonces viene de esta forma. Esta es la forma como lo vamos a denotar las matrices columna. Tengamos presente lo que es la matriz fila y la matriz columna, porque más adelante vamos a estar haciendo una multiplicación de una matriz fila por una matriz columna para posteriormente pasar a describir cómo viene dada lo que es la multiplicación de matrices o producto de matrices. Bien. Ahora tenemos la definición de una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es aquella que todas tienen la misma cantidad de filas como la misma cantidad de columnas. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz de n por n. Si nosotros nos fijamos, tiene n filas, tiene n columnas. Ahora, si me pidiesen una matriz de 2 por 2, por ejemplo, puede ser 2, 3, 4, 5. Esta es una matriz de 2 por 2. Y decimos que es una matriz cuadrada porque tiene igual número de filas que número de columnas. Por ejemplo, si ahora me dan otra matriz, como por ejemplo tiene entradas menos 3, 0, 1, 4, 1, menos 2, 3, 1, 1. Esta me está indicando que es una matriz de 3. Tiene 1, 2, 3 filas por 3 columnas. Entonces, eso es lo que me está diciendo la definición de una matriz cuadrada. Bien, continuamos. Tenemos ahora lo que es la definición de lo que es una matriz diagonal principal. Una matriz diagonal principal es aquella en la cual sus elementos que están en la diagonal principal, si nosotros nos fijamos, acá coincide los subíndices de esa matriz coinciden con ser exactamente iguales. Entonces, esa es una matriz cuadrada en la cual su diagonal principal es esa. En estos otros casos, los subíndices son distintos. Entonces, por eso, la diagonal principal de una matriz es esta de acá. Si nosotros nos vamos con respecto a esta otra, sería una diagonal invertida. Y más adelante vamos a ver lo que es una matriz identidad en la cual cumple ciertas características. Entonces, cuando a nosotros nos pregunten la diagonal principal de una matriz, ya sabemos que es aquella en la cual todas sus componentes que están en la diagonal principal son o tienen el mismo subíndice para IJ. Es decir, IJ son iguales en este caso. Aquí, en la diagonal principal, se cumple que el IJ y es igual a J, es una diagonal principal. Diagonal principal. Y para I distinto de J ya no está en la misma diagonal.
Ya no forman parte de la diagonal principal. Eso es lo que nos está diciendo esta parte. Bien, continuamos. Tenemos ahora lo que es la definición de una matriz triangular superior. En una matriz triangular superior, todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal, notemos acá la importancia de saber cuál es la diagonal principal, todos los elementos que están, si nos fijamos en esto, todos estos elementos son cero. Entonces, eso es la definición de una matriz triangular superior. Todos los elementos que están abajo de la diagonal principal son cero. Caso contrario, si nosotros tenemos la definición de una matriz triangular inferior. Una matriz triangular inferior, acá tenemos todos los y si nosotros nos fijamos, todos estos, los que están arriba de la diagonal principal son cero. No importa qué valores son los que tengan abajo de la diagonal principal, pero si los valores que están arriba son cero, estamos ante una matriz triangular inferior. Si tenemos una matriz en la cual los valores que están abajo de la diagonal principal son cero, entonces estamos ante una matriz triangular superior, no importando cuáles sean los valores que tengan en la parte superior de la diagonal. Y a partir de ello vamos a definir lo que es una matriz muy importante a considerar. Tenemos la matriz diagonal. Perdón, aquí tenemos lo que es la matriz diagonal. Una matriz cuadrada cuyas entradas en la diagonal principal, al menos uno es distinto de cero y los demás son cero. Esta es una matriz diagonal que, que se nos presenta. Eso es lo que nos dice la matriz diagonal. Un ejemplo, podemos tener 3, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y 0. Si nosotros nos percatamos, esta es una matriz diagonal porque en todos sus elementos que al menos uno de los elementos que está en la diagonal principal es distinto de 0. Si bien es cierto, tenemos un 0 en la diagonal principal, pero hay otros 3 valores que están acá que son distintos de 0. Entonces, esto es lo que nos dice la definición de una matriz diagonal, que al menos uno de sus elementos que están en la diagonal principal va a ser distinto de 0. Bien. Vamos a definir ahora lo que es la matriz identidad, una matriz que es vital conocer porque se forma a partir de entradas 0 y 1, donde esta matriz es a la vez una matriz diagonal, es una matriz triangular superior y triangular inferior,
Si nos fijamos en la diagonal principal de esta matriz, todos sus elementos son 1. Aquí todos sus elementos son 1. Mientras que en la parte superior, todos sus elementos son 0. Y en la parte inferior, todos sus elementos son 0. Por eso decimos que es triangular superior y triangular inferior y además es una matriz diagonal. A esa matriz nosotros la vamos a conocer como matriz identidad. Y ella nos va a estar sirviendo bastante a la hora de el producto. Es igual para cuando nosotros queremos hacer sumas, también lo utilizamos, pero así como veíamos las operaciones o los 10 axiomas de los números reales, así acá hay para las matrices. Entonces ahí vamos a tener que la matriz identidad es la matriz el elemento neutro para el producto. Bien, vamos ahora sí a lo que son las operaciones con matrices. Una vez ya definimos lo que era la matriz, la definición de una matriz, el tamaño de una matriz, ya dijimos cuál es la matriz de identidad, cuál es la matriz cuando una matriz es cuadrada, cuando tenemos una matriz triangular superior, una matriz triangular inferior, entre otras. Entonces vamos a pasar a desarrollar o a revisar lo que son las operaciones que se pueden realizar con las matrices. Para ello, vamos a tener 3 matrices, A, B y C, donde esas matrices son de tamaño M por N. Es decir, tienen M filas y N columnas. Vamos a decir que 2 matrices van a ser iguales si, solo si, sus componentes o entradas, como les queramos llamar, son iguales elemento a elemento para todo I y J. Es decir, por ejemplo, tenemos en el material el siguiente ejemplo: 1, 0, 5, raíz cúbica de 8, 3 al cuadrado y menos 2. Y nos dice que esto es igual a menos 1 al cuadrado, 0, raíz de 25, 2, 9 y menos 6 sobre 3. Si nosotros nos fijamos en las componentes, por ejemplo, en esta componente y esta, ¿realmente son iguales? Sí, son iguales porque todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Entonces, menos 1 al cuadrado, eso nos va a dar 1. Ahora, raíz cuadrada de 25, eso es 5. Ya revisamos esta con esta. Raíz cúbica de 8, esto es igual a 2. 3 al cuadrado, eso es 9. Y menos 6 sobre 3, eso nos da
menos 2. Entonces, por lo tanto, sí se cumple la igualdad de matrices en este caso, aunque no lo den igualitos los valores que nos den 1 y 1, 0, 0, 5 y 5. Pero sí, al hacer las operaciones respectivas, vamos a ver que coinciden los mismos números en las mismas posiciones. Entonces, por eso decimos que esas matrices son iguales. Y algo importante, con la igualdad de matrices solo se puede hacer si las matrices tienen el mismo tamaño. Tenemos lo que son la suma de matrices. Si nosotros queremos sumar dos matrices, eso lo podemos hacer si solo si vamos a estar tomando lo que son las componentes, vamos a sumar las componentes que están en las mismas posiciones. Es decir, si nosotros queremos sumar, por ejemplo, la matriz 4 menos 5, 0, 4, menos 6 y 1, más 3, 2, 7, menos 4, menos 2 y 1. Entonces, para sumar esas matrices, tenemos que ver primero el tamaño, si se pueden sumar. Esta es de 3 por 2, 3 por 2, y esa tiene un tamaño también de 3 por 2. Ambas tienen 3 filas y 2 columnas. Ya teniendo eso, procedemos a hacer la suma componente a componente, que significa 4 más 3, los que están en las mismas posiciones, menos 5 más 2, 0 más 7, 4 más menos 4, menos 6 más menos 2, 1 más 1. Ahora, hacemos esa operaciones. 4 más 3, eso nos da 7. Menos 5 más 2, eso nos da menos 3. Tomamos el del mayor y colocamos el signo del mayor. 0 más 7, eso es 7. 4 más por menos, eso me da menos. 4 menos 4, eso es 0. Más por menos, eso me da menos. Menos 6 menos 2, eso nos da menos 8. 1 más 1 nos da 2. Entonces, de ahí tenemos que sí se puede hacer la suma de matrices y se hace componente a componente. Bien. Vamos a decir lo que ya había mencionado, que la igualdad de matrices se va a dar si tienen el mismo tamaño y sus elementos correspondientes son iguales, es decir, las entradas son las mismas. Para sumar dos matrices, sumamos los elementos que están en las posiciones correspondientes de cada matriz.
Y vamos a tener que dos matrices se pueden sumar solamente si tienen el mismo tamaño. Eso es de tenerlo siempre presente. Ahora tenemos lo que es la matriz cero. Vamos a definir qué es la matriz cero, que es la matriz inversa aditiva y algunas propiedades que vamos a estar viendo. La matriz cero, perdón, es de orden m por n o tamaño m por n, se denota por la letra O mayúscula y es aquella que tiene todas sus filas y todas sus columnas son cero. Es decir, una matriz cero no es otra cosa que aquí es 0, 0, hasta llegar a otro 0, 0, hasta llegar a 0, 0, 0, hasta que lleguemos y así sucesivamente hasta 0. Entonces esa es la matriz 0. Que todos sus componentes son nulos. Eso es lo que nos dice la definición de una matriz 0. Posteriormente vamos a ver lo que es la matriz inversa aditiva. Tenemos una matriz A menos A de la matriz A. Y donde la matriz A tiene todas sus entradas A sub y J, entonces la matriz menos A va a ser cambiarle signo a todas esas entradas. Por ejemplo, si nosotros tenemos que nuestra matriz A es 2 menos 3, 4, menos 1, 0 y 5. Esa es nuestra matriz A. Nuestra matriz menos A va a ser menos, cambiamos signo acá, 2 menos 3, 4, menos 1, 0 y 5. Al hacer el cambio de signo, los que tienen signo positivo van a tener signo negativo y los que tienen signo negativo van a tener signo positivo. Menos por más da menos 2. Menos por menos me da más, el 3 se me hace positivo, menos por más me da menos, se me hace negativo. Menos por menos me da más, se me hace positivo. El 0 no cambia de signo, menos por más se me hace negativo. Entonces esta es la matriz inverso aditivo de A. Ahora, ya teniendo eso, vamos a pasar a revisar algunas propiedades importantes para la suma de matrices. La primera nos dice que la suma de matrices es conmutativa. Así como los números reales los podíamos conmutar, lo mismo podemos hacer con las matrices. No importa si yo sumo primero A más B o yo hago B más A. Es lo mismo. El mismo resultado nos va a estar dando. Así como con los números reales, estos eran asociativos, lo mismo sucede con las matrices. El elemento neutro para las matrices, la suma de matrices es el 0. Siempre que nosotros sumemos una matriz nula más la matriz A, siempre vamos a obtener la matriz A. El inverso aditivo de una matriz es como ya vimos, la negativa de la matriz original y eso nos va a dar 0. Y la otra es que si nosotros tenemos
casi no se logra ver, la voy a escribir acá. A menos B, es decir, una resta de matrices. Esto lo podemos escribir como A más menos B. ¿Esto por qué lo podemos hacer? Por la matriz inverso aditivo. Entonces, podemos hacer eso y ya sabemos cómo nos va a quedar la inverso aditivo de esta matriz y podemos operar como una suma. Ahora tenemos la definición de multiplicación de matrices por un escalar. Dado un número real cualquiera y a una matriz de tamaño m por n, donde la matriz A es esta, vamos a definir lo que es la multiplicación de la matriz por ese escalar como sigue. Vamos a estar multiplicando cada entrada de la matriz por este escalar. Como vemos acá, multiplicamos t por la matriz y eso equivale a t por a sub 1, t por a sub 1, 2, hasta que lleguemos al m-enésimo elemento o entrada de esa matriz. Si nos fijamos, todas las entradas quedan multiplicadas por ese mismo escalar. Entonces, cada vez que a nosotros nos den, por ejemplo, menos 3a, vamos a estar multiplicando ese menos 3 por toda la matriz A. Nos den cualquier otro valor, lo vamos a estar multiplicando todos los elementos de esta matriz por ese escalar. Eso es lo que nos está indicando esta definición. Ahora vamos a ver otras propiedades sobre la multiplicación de matrices por escalares. Dado dos matrices que tienen el mismo tamaño, donde C y D son números reales o escalares cualesquiera, ¿verdad? Entonces tenemos la primera. Si tenemos una suma de matrices multiplicada por un escalar, eso es igual a tener el escalar multiplicado por cada matriz y hacer la suma de ellos. Si tenemos una suma de escalares multiplicada por una matriz, eso es como que nosotros vengamos, multiplicamos cada escalar por la matriz y hacemos la suma. Si tenemos un producto de escalar por una matriz, podemos asociar uno de esos escalares, hacer ese producto y luego multiplicarlo por el que nos hace falta. Si multiplicamos el escalar 0 por una matriz A, eso nos va a dar lo que es la matriz nula. Y si multiplicamos 1 por la matriz A, el escalar 1 por la matriz A, eso siempre nos va a dar la matriz A. Ya vamos a ver que cuando estemos trabajando solo con matrices, 1 ya no va a ser 1, sino que tiene que ser la matriz identidad, la que ya definimos anteriormente. Entonces, ejemplos sobre esto vamos a estar viendo el día sábado. O si nos queda tiempo, revisamos algunos este día. Luego tenemos lo que es el producto de matrices filas por matrices columnas. Es dado una matriz fila de esta forma y una matriz columna de esta otra. Entonces el producto de A por B de esas matrices se define como esta con este elemento. Lo multiplicamos. Venimos, hacemos lo mismo, multiplicamos este otro y este último. Hacemos el producto de cada uno de ellos y vamos sumando. Entonces, A sub 1, 1 por B sub 1, 1, hacemos este producto, una suma.
A sub 1, 2 por B sub 2, 1, una suma. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al último. Y este nos va a estar dando un número real. Este solo va a ser un número. ¿Para qué nos va a servir eso? Para hacer el producto de matrices de tamaños distintos, que no son matriz fila por matriz columna. Vamos a tener dos matrices donde la primera matriz tiene tamaño M por N y la segunda matriz tiene tamaño N por P. Ojo en esta parte. En el tamaño de estas matrices, si nos fijamos, este de acá tiene que ser igual a este de acá. Es decir, el número de columnas de la primera matriz debe de ser igual al número de filas de la segunda matriz para poder hacer el producto. Si eso no se da, no sucede así, entonces nosotros no vamos a poder definir el producto, no lo vamos a poder encontrar. Entonces, siempre que nos den dos matrices y nos diga realiza el producto de ellos, lo primero que vamos a verificar nosotros es que el tamaño, el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda matriz. Si eso sucede, entonces sí se puede hacer el producto de esas matrices. Si no sucede eso, no se va a poder. ¿Por qué no se va a poder? Por ejemplo, si nosotros tenemos si nosotros tenemos lo siguiente: 2, 3, 4, 1, 1, 0, 0, 1, 2. Por 2, 3, 3, 1. Si nosotros tenemos esta, donde esta es de tamaño 3 por 3 y esta es de tamaño 2 por 2, nos está diciendo que esta fila de acá va a quedar multiplicada por esto de acá. Eso es lo que nos está dando en este C sub I J. Notemos que tomamos una fila iésima y una columna Jésima y las vamos a estar multiplicando. Y entonces va a quedar un elemento que no va a tener con quién ser multiplicado, y por esa razón es que no se puede realizar el producto cuando los elementos, las matrices no tienen igual número de columna con la segunda matriz que tenga el mismo número de filas. Entonces, por eso, aquí si se fijan tendríamos 2 por 2 más 3 por 3. Y el 4, ¿con quién lo multiplicamos? No puede quedar volando él solo. Por esta razón es que tenemos que tomar en cuenta eso. Aquí tenemos el producto de esa matriz fila por esta matriz columna. Es decir, hacemos todo por luego todo mismo por mismo, todo por luego venimos y empezamos con el otro que sigue, digamos que va a ser el iésimo, por toda esta columna, y todo este renglón
por toda esta columna de nuevo, todo este renglón por toda esta columna y así hasta que terminemos. Entonces, aquí nos va a estar dando, por ejemplo, sería A sub 1 y A sub I1 por B sub 1J más A sub I2 por P sub 2J más A sub I1 y N, perdón, por P sub NJ. Y toda esta suma es nuestro C sub IJ. Si fuera con respecto al primer renglón y la primera columna, es que resulta ser C sub 1. Si es el primer renglón con la segunda columna, resulta ser C sub 1, 2. Si es el primer renglón con la tercera columna, sería C sub 1, 3. Y así hasta llegar a la última columna. Y lo mismo con las filas. Si es la segunda fila con la primera columna, C sub 2, 1. C sub 2, 2, si es la segunda fila con la segunda columna y así sucesivamente. Entonces, de esa forma viene dada lo que es el producto de matrices. Vamos a hacer uno pequeño, una de 2 por 2 para que veamos cómo queda. 2, 3, 1 menos 1 por 1, 0, 2, 1. Entonces, al hacer el producto nos dice, podemos hacerlo perfectamente aparte, sería 2, 3, la primera fila por la primera columna, 1, 2. ¿Cuánto nos va a dar eso? 2 por 1 es 2, más 3 por 2, 6. Esto es 8. Entonces aquí vamos a poner 8. Ahora, siempre la primera fila, 2, 3, por la segunda columna, 0, 1. 2 por 0, eso es 0, más 3 por 1, eso me da 3, y entonces 0 más 3, eso resulta ser 3. Ese lo colocamos en la segunda posición en lo que es el primer renglón. Ahora vamos a hacer la segunda fila con la primera columna. 1 menos 1, 2, 1, y eso resulta 1 por 2, eso es 2, menos, por más me da menos, 1 por 1, eso es 1, y entonces esto me queda que es 2 menos 1, eso es 1. Ahora vamos a hacer la segunda fila con el segundo renglón. 0 y 1. 0 por 1 por 0, eso es 0. Más por menos, eso me da menos. 1 por 1, eso me da 1. Esto es igual a menos 1. Y este es el elemento que vamos a colocar en esta posición. En la posición 2,22.
porque estamos la fila 2, columna 2. En este estábamos fila 2, columna 1. Por eso era en la posición C2, 1 y así con respecto a las otras posiciones. Este es un pequeño ejemplo de cómo funciona el producto de matrices. Tenemos lo que son algunas propiedades importantes sobre las matrices. La primera nos indica que el producto de matrices debe de ser asociativo siempre y cuando veamos que el tamaño de la primera matriz es M por N. El tamaño de la segunda matriz es N por P. Y el tamaño de la tercera matriz es P por K. Entonces, si nos fijamos, el número de columnas de la matriz A coincide con el número de filas de la matriz B. El número de columnas de la matriz B coincide con el número de filas de la matriz C. Entonces, por eso podemos hacer ese producto. Y el resultado de esa matriz va a ser una matriz de M por K. Ese sería el resultado de la matriz, producto de ellas tres. Sería de tamaño M por K. Tenemos también que si tenemos una matriz cuadrada de tamaño n por n, vamos a tener que al multiplicar por la matriz identidad, ya sea por la derecha o por la izquierda, eso siempre nos va a dar nuestra matriz A que teníamos. Si multiplicamos una matriz de tamaño m por n por la matriz nula, donde la matriz nula tiene que ser de tamaño n por m. Aquí está al revés. Tiene que ser n y m para que nos dé la matriz. Y en este caso, si tenemos la matriz nula por la matriz A, entonces vamos a tener una matriz nula siempre de tamaño n por n. Posteriormente, tenemos que si se cumple la ley distributiva en las matrices, podemos tener una matriz que esté multiplicando a la suma de otras dos matrices y esto es igual a tener el producto de la matriz A por la matriz B más el producto de la matriz A por la matriz C, donde debemos de verificar que el tamaño de la matriz A coincida con que tenga el mismo número de columnas que el número de filas de las otras dos matrices. Entonces, siempre y cuando se cumpla eso, nosotros podemos utilizar la propiedad distributiva en las matrices. Y también teniendo en cuenta que el tamaño de las matrices P y C deben de ser iguales. Ahora tenemos algo bien importante, la potencia de una matriz. Si nosotros tenemos un número natural cualquiera, se define lo que es la potencia de la matriz P como la matriz P a la n, donde n es un número natural. Se va a obtener al multiplicar n veces la matriz P. Es decir,
un pequeño ejemplo sobre ello. Si nosotros tenemos una matriz P, uno, 3, menos 6, 4, y nos piden, por ejemplo, calcular P al cuadrado. Significa que vamos a multiplicar la matriz P por la matriz P. Y esto es el producto de la matriz por su misma matriz. Vamos a estar haciendo esto. Entonces, aquí, ¿qué nos va a estar dando? Como es una matriz de 2 por 2, nos va a salir fácil hacer este producto acá. Nos queda 1 por 1, nos va a dar 1 por 1 más 3 por 6. Ahora, la fila 1 con la columna 2. 1 por 3 más por menos nos da menos 3 por 4. Ahora, menos 6 por 1 me queda menos 6 por 1. Estamos haciendo la fila 2, columna 1. 4 por 6. Ahora, la fila 2, columna 2. Menos 6 por 3. 4 por menos 4. Nos queda menos 4 por 4. Entonces, este producto nos queda 1 por 1 es 1. 3 por 6, 18. Más 1 nos queda 19. 1 por 3 es 3. 3 por 4 es 12. Pero como este tiene signo menos, nos queda menos 9. Menos 6 por 1, eso es menos 6. 4 por 6, eso es 24. Perdón, acá tuve un pequeño error. Puse menos. La voy a volver a reescribir. Es 1, 3, menos 6, 4 por 1, 3, menos 6, 4. Porque estamos escribiendo la misma matriz. Entonces nos queda la fila 1 por la columna 1. 1 por 1 más por menos me da menos 3 por 6. Ahora, la fila 1, columna 2. Entonces nos queda 1 por 3 y 3 por 4. Más 3 por 4. Ahora, fila 2, columna 1. Menos 6 por 1 menos 4 por menos 6. Ahora,
Fila 2, columna 2. Nos queda menos 6 por 3 más 4 por 4. Entonces aquí nos queda 1 por 1, eso es 1. 3 por 6, 18. Menos 1, nos queda menos 17. Porque este es negativo y es el más grande. 1 por 3 es 3. Más 3 por 4, 12. 12 más 3, eso nos da 15. Ahora tenemos menos 6 por 1, eso es menos 6. 4 por 6, esto es 24. Como ambos tienen signo negativo, eso nos da 30. Ahora, 6 por 3, 18. 4 por 4 es 16. Pero 18 tiene signo negativo, entonces nos queda menos 2. Eso es la matriz P al cuadrado. Muy distinto. P al cuadrado es distinto de venir y decir que esto es 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, por 4 al cuadrado. Esto no es cierto, porque aquí nos va a dar 1, 9, 36 y 16. Entonces debemos de tener cuidado. Cuando nosotros nos están indicando potencia de matrices, significa que vamos a multiplicar la misma matriz las veces que nos estén indicando. No es que vamos a elevar las componentes de esa matriz al el valor que nos estén diciendo. Así que hay que tener cuidado en esa parte. Bien, una vez tenemos eso, vamos a ya ir entrando a lo que es la matriz transpuesta. Una matriz transpuesta es aquella en la cual la matriz original que nosotros tenemos la cambiamos por las filas pasan a ser ahora las columnas. Eso es la matriz transpuesta. Por ejemplo, si nosotros tenemos la matriz A, que es 1, 7, 5, 6, 3, 4. Si esta es nuestra matriz A, la matriz transpuesta va a ser las filas pasan a ser ahora columnas. 1, 7, 5, 6, 3, 4. Entonces esta es una matriz transpuesta donde las filas pasaron a ser nuestras columnas. Aquí teníamos la matriz A 3 por 2. Y aquí tenemos que la matriz A transpuesta es de 2 por 3. Entonces, cuando a nosotros nos pidan calcular la matriz transpuesta, ya sabemos que solo vamos a cambiar las filas. Ahora son mis columnas. Vamos a ver rápidamente unas operaciones sobre la matriz transpuesta. Nos dice que si aplicamos la matriz transpuesta a la transpuesta, eso nos va a devolver lo que es
la matriz original. Por ejemplo, la que nosotros teníamos, que estábamos haciendo. A, dijimos que era 1, 7, 5, 6, 3, 4. Entonces A transpuesta era 1, 7, 5, 6, 3, 4. Si ahora venimos y aplicamos a esta la transpuesta de la transpuesta, y esto nos va a quedar. Mi fila ahora va a ser mi columna. 1, 5, 3, 7, 6, 4. Y si nos fijamos, llegamos a la misma matriz A. Entonces, la transpuesta de la transpuesta es como menos por menos me da más. Así la transpuesta por la transpuesta me da la matriz original. Eso es lo que nos está indicando. Ahora, si sumamos dos matrices a las que les estamos aplicando la transpuesta, la suma de esas matrices le aplicamos la transpuesta, eso es igual a que a cada matriz le apliquemos la transpuesta y la sumamos. Y también tenemos que si tenemos un producto de matrices a la cual le aplicamos la transpuesta, ojo con esto, ahí sí cambia. Vamos a tener la transpuesta de la segunda matriz que teníamos por la transpuesta de la primera matriz. Entonces ahí sí hay que tener cuidado con esa parte. Posteriormente tenemos que una matriz simétrica se suele representar por A transpuesta igual a A, es decir, que los elementos son simétricos respecto a la diagonal principal. Por ejemplo, si nosotros tenemos la matriz A de 2 por 2, 1, 2, 2, 3. Acá tenemos nuestra matriz principal y como vemos el 2 es simétrico, es decir, está tanto arriba como abajo. Si tenemos una matriz A de 3 por 3, sería 1 menos 4, 2, menos 4, 2, 7, 5, 5, 0. Entonces, aquí tenemos nuestra diagonal principal y nos fijamos, tenemos menos 4, es simétrico con este. Al doblarlos, el 2 con este y el 5 con este. Al tratar como de doblar esos valores, vamos a ver que coinciden. Es decir, la matriz simétrica no es más que aquellas que tienen la misma, la fila es también a su vez columna, porque tenemos 1 menos 4, 2 y lo mismo tenemos en esta columna. Tenemos la fila menos 4, 7, 5 y lo mismo tenemos en la segunda columna.
tenemos la fila 250 y lo mismo, la columna, perdón, 250 y lo mismo tenemos en la tercera columna. Las columnas, las filas son también columnas. Entonces eso es la matriz simétrica. Entramos ahora a lo que es las matrices booleanas. Las matrices booleanas hay que tener mucho cuidado y mucho ojo, como dicen, para tratar de llegar a esta parte. Porque puede ser que tienda a confundir un poco. Vamos a ver que una matriz booleana, todas sus entradas están formadas por unos y ceros. Son como son como una matriz identidad, solo que aquí no importa dónde están los unos y dónde están los ceros. Aquí pueden estar en cualquier parte esos unos o esos ceros. Vamos a definir dos operaciones básicas dentro de las matrices booleanas. Lo que es la disyunción, que se denota con O, a se le llama o disyunción A, disyunción B, de los elementos que pertenecen al conjunto 1 y 0. Entonces, vamos a decir que A o B va a ser igual a 1 si A es igual a 1 o B es igual a 1. Y va a ser 0 si ambos son ceros. Ahora, vamos a definir la conjunción. Aquí es conjunción. Aquí es conjunción de A y B, que están siempre entre 0 y 1. Y esa conjunción va a ser 1 si A y B son unos. Si ellos son unos, entonces la conjunción vale 1. Si ambos son 0, o uno es 0 y el otro es 1, ahí también va a ser 0. Entonces, en el O, si lo vemos de esta forma, en el O va a ser 1 si al menos uno de los dos vale 1. Y en el I va a ser 1 si los dos valen 1. Y en los demás casos va a ser 0. Entonces, una vez conocido eso, vamos a pasar a revisar algunas importantes sobre ello. Tenemos que, si tenemos dos matrices booleanas que tienen tamaños m por n y n por p, entonces la disyunción de esas matrices va a ser componente a componente. Aquí es 1 por P, N y M por N. Entonces, la disyunción o ELOS va a ser componente a componente, así como veíamos en la suma de matrices, que era componente a componente. Eso es para la disyunción. Es componente a componente. Y la disyunción también va a ser componente a componente. Entonces, eso es para la disyunción. Luego, estos respectivos componentes depende de cómo sean
los elementos, si son ceros o unos, por ejemplo, si este valiera 0 y este valiera 1, esto va a ser 0. Si este vale 1 y este vale 1, esto va a valer 1 y así sucesivamente según el valor que nos estén dando con respecto a la definición anterior. Ahora tenemos, así como definimos el producto de matrices para números reales, así vamos a definir lo que es el producto de matrices booleanas. Antes vamos a definir lo que es el producto de una conjunción de una matriz fila y una matriz columna. Tenemos la matriz fila de 1 por K y la matriz columna de K por 1. Entonces vamos a definir el producto conjunción, que lo vamos a denotar de esta forma, a este circulito con esa X por P de las matrices booleanas. Y eso así como lo hicimos en el producto de la matriz fila por la matriz columna normal, entonces aquí vamos a hacer, allá era A1 por B1, aquí tenemos A1 conjunción B11. Allá teníamos una suma, aquí tenemos una disyunción y el proceso es lo mismo. Para el producto de las matrices vamos a hacer un proceso similar. Así como definimos este producto y así como lo hicimos allá, así va a venir a ser en este caso. Luego tenemos que si A, B son matrices booleanas de tamaño M por N y N por P respectivamente, se va a definir la multiplicación booleana de A y B con la matriz de esta forma, donde va a ser 1 si coinciden dos unos en alguna de las entradas correspondientes de la fila y de la matriz A y la columna J de la matriz B, y va a ser 0 si no se da esa coincidencia. También cumplen las mismas propiedades que ya estuvimos viendo en las matrices booleanas, son conmutativas tanto para la disyunción como para la conjunción, son asociativas para ambas operaciones, son cumplen con la asociatividad también para ambas operaciones. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a llegar hasta acá. Y el día de la tutoría el día sábado en la tutoría vamos a estar revisando algunos problemas sobre ello. Entonces, esto sería todo por ahora y cualquier consulta voy a estar pendiente.